Hola, yo soy Fernanda Stephanie Cárdenas Durán, del paralelo 3 de Introducción a la Cirugía en quinto semestre, y el día de hoy voy a hablar de lo que son las sondas y drenajes. Bueno, empecemos hablando de qué es una sonda. Una sonda es un instrumento cilíndrico, largo y delgado que se va a introducir por una cavidad para explorarla o extraer o introducir sustancias. Hay una variedad de sondas que se adaptan según la finalidad que tengan y también hay distintos materiales de los que éstas se realizan. Bueno, para indicar el tamaño de las sondas se utiliza lo que es la escala de French o escala francesa de Charrier. Esta equivale aproximadamente a dividir el valor del diámetro en francés por 3 para obtener el valor que corresponde en milímetros. A medida que va a aumentar el valor, va a aumentar el diámetro del catéter. Por ejemplo, aquí en la imagen se puede observar que una sonda de calibre 3 equivale a un milímetro de diámetro o en pulgadas 0,039 pulgadas. Y así el calibre va aumentando, el número French es en el que se miden las sondas. Y aquí al lado derecho podemos ver el número en milímetros, la medida de milímetros de la que es el calibre de nuestra sonda. Y antes de pasar podemos decir que un French equivale a aproximadamente 0,33 milímetros de diámetro. Bueno, clasificación de las sondas. Estas se clasifican en, primero, sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica es un tubo que se va a introducir a través de la fosa nasal y va hasta el estómago. Sus características es que es una sonda de caucho o puede ser de plástico. Tiene dos luces. Tiene una entrada de aire que va a impedir la adherencia a la mucosa gástrica y la otra entrada de aire es para drenar o introducir cualquier sustancia. Generalmente vienen de un calibre de 8 o 14 a 14 French y la longitud de 90 centímetros, aunque esto puede variar según la persona, ¿no? Porque se va midiendo. Dentro de las indicaciones de esta sonda nasogástrica es para administrar medicamentos a pacientes con alteración del tracto gastrointestinal, también para mantener el estómago libre de secreciones durante o después de una cirugía gastrointestinal. Se puede usar también para extraer contenido gástrico con fines diagnósticos y terapéuticos y para evitar la distensión abdominal en pacientes postquirúrgicos de una operación del tracto gastrointestinal. Los tipos de sondas nasogástricas que hay, tenemos la sonda de Foucher o Faucher, que esta es de calibre grueso con un solo orificio en su parte distal y una sola luz. Es poco flexible y puede ser opaca o transparente según el material con el que ha sido fabricada. El extremo proximal es más grande que el de otras sondas y este se utiliza para lavados gastrointestinales. Tenemos otro tipo de sonda nasogástrica, la sonda de Levin. Esta es la sonda nasogástrica más utilizada, la más común. Esta varía según el material con el que esté fabricada, eh, en su dureza, pero siempre va a ser flexible. Se caracteriza por tener un extremo distal, varios orificios, perdón, por tener en el extremo distal varios orificios laterales y uno central. En algunos modelos de esta sonda Levin, el extremo proximal es de diferente color y varía según el diámetro de la sonda, puede estar entre 10 y 18 French. Esta sonda de Levin está indicada en aquellos casos en los que se necesita una muestra de contenido gástrico, en los que tengamos que drenar el contenido gástrico o realizar lavados. Y tenemos la sonda Salem. Esta sonda de Salem es similar a la sonda de Levin, pero tiene dos luces, una para la entrada de aire y otra que va a actuar como sonda. Esta está indicada en situaciones en que sea preciso el drenaje del contenido gástrico, ya sea mediante una aspiración continua o una aspiración intermitente. Luego tenemos la sonda nasoenteral. La sonda nasoenteral es un tubo más delgado y más largo que la sonda nasogástrica y una vez introducida hasta el estómago se va a dirigir hacia el duodeno bajo una visión de rayos. Dentro de sus características podemos mencionar que es de un material flexible, viene de un calibre de 8 a 14 French, tiene una longitud de 100 a 110 centímetros y va a poseer una guía para su instalación.
Las indicaciones para esta sonda nasoenteral es en pacientes que no puedan alimentarse por vía oral, en pacientes con riesgo de broncoaspiración, en enfermos con desnutrición calórico-proteica, en pacientes con fístulas intestinales o en pacientes que tengan síndromes de mala absorción. Antes de pasar a las sondas vesicales, también podemos mencionar que tenemos las sondas nasoyeyunales, que son lastradas ya que llevan un pequeño peso en su parte distal que permite que la sonda avance mediante el peristaltismo intestinal hacia la porción del intestino delgado que queramos acceder. Esto está indicado para la compresión de zonas sangrantes y permitir la coagulación. Estas zonas sangrantes pueden estar en el esófago distal, como ser las varices esofágicas, o pueden estar en el cardias, como las varices cardiales, y en el fondo gástrico. Las complicaciones de esto es que puede haber traumatismo o hemorragia nasal, faringe o laringia, bueno, de todas las sondas nasogástricas o nasoenterales en general. Pueden haber complicaciones irritativas como una rinitis, faringitis, esofagitis o gastritis. Puede haber úlceras o broncoaspiración. Ahora sí pasamos a las sondas vesicales. Estas sondas vesicales, según el número de vías de entrada, se van a clasificar en tres. Las sondas de una vía, que son semirrígidas y temporales. Como no llevan balón, no se van a fijar a la vejiga, por lo tanto, se van a usar y retirar una sola vez, en una sola acción. Las sondas de dos vías son las denominadas sondas Foley, las más frecuentes. Y las sondas de tres vías son también sondas Foley y las podemos denominar sondas de lavado continuo. Estas se utilizan cuando hay gran hematuria y las tres vías son de la siguiente manera. La vía 1 que está conectada a una bolsa de diuresis, la vía 2 que está conectada a un sistema de suero con bolsa de suero fisiológico de 3 litros y la vía 3 que es para el inflado de balón. Según el calibre de estas se va a medir por el diámetro de la luz y se gradúa según una escala numérica. Para mujeres es de 14 a 16 French, para hombres de 16, 18 y 20 French, y para niños de 8 y 12 French. Según la punta, también la sonda se va a clasificar en tres: sonda de punta Roma, que puede ser recta o acodada, la sonda de punta Olivar, que también puede ser recta o acodada, y esta es utilizada en una estenosis o en estrechamientos uretrales o prostáticos. Y tenemos dos sondas en pico de flauta, que es utilizada para arrastrar coágulos. Según la dureza también se clasifican las sondas en tres. Tenemos las sondas rígidas, que son utilizadas para sondajes únicos o intermitentes, cuando hayan casos de retenciones urinarias, toma de muestras o determinación de orina residual. Tenemos las sondas semirrígidas, que son también de una única vía y se utilizan generalmente en hombres. Y por último tenemos las sondas blandas, que son las de Foley y las de silicona para sondaje permanente. Se fijan mediante un globo a la vejiga. Bueno, dentro de las sondas vesicales tenemos igual tres tipos de sondas. La sonda de Robinson, que es de una sola luz con punta Roma, recta o acodada, en cuya proximidad va a haber uno o más orificios. Este se usa para sondajes temporales. Segundo, tenemos la sonda de Pesser. La sonda de Pesser es una sonda semirrígida y recta de una sola luz que va a tener una punta fungiforme. Puede tener dos o más orificios. Se va a insertar quirúrgicamente como sondaje permanente y se fija a la piel mediante una sutura. Esta se emplea en el drenaje vesical, en el suprapúbico y en el renal. Y por último tenemos la sonda de Malecot. Esta es una sonda semirrígida también y recta de una sola luz, con punta similar a la de Pesser, pero con orificios más grandes. Esta también se inserta quirúrgicamente y también se fija mediante sutura. Nunca se la introduce por la uretra. Y bueno, tenemos la sonda Foley. No está acá, pero vamos a hablar de la sonda Foley. Esta es una sonda flexible que presenta una punta redondeada, recta o acodada, con dos o tres luces en su interior. La que tiene dos luces es una para el balón y la otra para la bolsa de orina, y la que tiene tres es para un lavado vesical continuo. Las características de la sonda Foley es que pueden ser de látex, silicona o polivinilo.
Sus medidas van a variar según el sexo, por ejemplo, en las mujeres es 14 y 16 French y en los hombres es de 16 y 18 French. Y dependiendo de la indicación, pueden ser de otros tipos también, como Cuvalier o Tiemann, etc. Ahora sí, las indicaciones para las sondas vesicales son 4 principales, que sería evacuar la vejiga en caso de una retención urinaria, realizar exámenes de laboratorio. También se utiliza como método preventivo ante terapéuticas que puedan producir una retención urinaria y para comprobar si existe anuria o retención urinaria cuando hay ausencia de micción. La sonda rectal. Esta sonda rectal es una sonda Nelaton calibre 22-30 French que se va a introducir a través del esfínter nasal por el ano hasta el intestino grueso. El paciente siempre debe estar en decúbito lateral izquierdo. Su extremo va a ser romo con un orificio amplio. Las indicaciones de esta sonda rectal son dos principales, que es facilitar la expulsión de gases acumulados en el último tramo del intestino delgado y la evacuación de las heces mediante administración de enemas. Van a existir sondas rectales simples sin balón y sondas que van a incorporar un balón pero de baja presión. Estas van a servir para administrar enemas de retención y enemas de limpieza en pacientes que estén en coma, que no sean capaces de retener. Antes de terminar, quiero mencionar que también tenemos una sonda bronquial o de aspiración, que es un catéter semirrígido utilizado para la aspiración de secreciones bronquiales. Se puede introducir a través de la nariz o de la boca. En el caso en el que el paciente esté traqueotomizado, esta se va a introducir a través de lo que es la traqueotomía. Los cuidados que hay que tener con estos pacientes que tengan sondas es vigilar siempre el estado del paciente, observar el resultado del procedimiento y siempre mantener una buena asepsia, una buena higiene y eso. Y gracias.